Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este bonito gorro con orejeras en forma de perro que está hecho a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 150 gramos en dos colores. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de aluminio. En mi caso, uno de 3.50 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a tomar la hebra, vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Pasamos el gancho, sacamos la hebra y hacemos el nudo. Ahora vamos a levantar dos cadenas porque vamos a estar haciendo medios puntos altos. Nos metemos en el círculo, sacamos así las tres hebras y las cerramos de una vez. Ya tendríamos el primero, contando las dos cadenas, serían 2, 3, 4, 5 y así hasta tener un total de 12 medios puntos altos. Una vez completamos los 12 medios puntos altos, vamos a unir en la segunda cadena, pero lo voy a estar uniendo de otra forma para que no se vea tanto el empate. Vamos a tomar por la parte de atrás la cadena, la segunda cadena, colocamos esta hebra por dentro y ahora giramos el trabajo hacia el otro lado. Si ustedes no lo quieren unir de esta forma, lo pueden unir de la forma normal con punto deslizado. En ese mismo lugar donde unimos, vamos a sacar esa cadena y vamos a hacer un punto bajo. Este va a contar como el primero. Una cadena sería ya el primer punto. Ahora hacemos lazada y ahí mismo vamos a hacer un segundo punto. Pasamos a la próxima cadena, hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. En la próxima hacemos uno y dos en el mismo lugar. Vamos a estar haciendo un aumento en cada uno de los puntos de la base. Terminamos la segunda vuelta, vamos a cerrar la hebra en el centro para que no nos quede ningún agujero en esta parte y volvemos a unir. Como les dije, si quieren unirlo de esta forma, solamente toman aquí la segunda cadena, meten el gancho y hacen su punto deslizado y lo cierran. Pero yo lo voy a estar uniendo de la otra forma que les dije. Solamente giramos, tomamos la hebra, la que corresponde, y lo unimos por la parte de atrás. Ahora giramos y ahí mismo hacemos el punto. Hacemos un punto bajo que pertenece a la primera cadena y la segunda. Ahora va a corresponder lo que sería un punto solo y un aumento. Ahí en ese mismo lugar vamos a hacer el aumento y en el siguiente hacemos un punto solo. En el que le sigue hacemos un aumento, sería 1 y 2 en el mismo lugar. Y en el siguiente un punto solo. Así vamos a estar haciendo lo que sería esta tercera vuelta. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Llegamos al final, cerramos con punto deslizado, volvemos a levantar las cadenas. Esta vez vamos a estar haciendo 2 puntos solos y un aumento. Así vamos a ir aumentando vuelta tras vuelta hasta que alcancemos el tamaño deseado. Una vez tengamos el tamaño deseado, en mi caso fueron 6 vueltas en total y tenemos un diámetro de 16 centímetros. Pueden ser también 17, ya que cada uno tejemos de maneras diferentes, unos más flojos y otros más apretados. Ya tienen una idea, puede ser 16 o 17 centímetros. Y terminamos con un aumento y 4 puntos solos. Si necesitan hacer una vuelta más, serían 5 puntos solos y un aumento. Ahora que llegamos a este punto, unimos de la misma forma. De aquí en adelante vamos a estar haciendo lo que serían puntos solos sin aumento. Ya tenemos este que corresponde al primero. Nos pasamos al siguiente, hacemos uno. En la siguiente cadena hacemos uno. Y así vamos a estar haciendo. Ya no vamos a hacer ni aumentos, ni disminuciones, ni nada. Solamente será mantener los mismos puntos que tenemos en la base, uno encima del otro.
Una vez completamos el tamaño deseado, después de los aumentos hicimos 4 vueltas más de punto sobre punto. Y esto tiene aproximadamente unos 11 centímetros en total. Ahora vamos a cortar la lana para cambiar a un siguiente color. Si ustedes no quieren cambiar el color, solamente continúan repitiendo lo mismo. Ahora que ya tenemos el siguiente color, será un color blanco. Vamos a comenzar a hacer las demás vueltas con el color blanco. No va a cambiar para nada, solamente es mantener punto sobre punto, lo mismo que estábamos haciendo, pero con el color blanco. Así vamos a estar haciendo, llegamos, unimos y volvemos a levantar la próxima vuelta hasta alcanzar el largo deseado. Una vez hayamos completado otras 6 vueltas en color blanco, ya nos quedó el tamaño deseado hasta encima de nuestras orejas. Ahora unimos, hacemos el punto y la cadena. Vamos a tejer un total de 12 medios puntos altos. Ya tenemos el primero, que serían las cadenas. 2, 3, 4 y así hasta completar 12. Una vez ya tenemos los 12 medios puntos altos, ahora levantamos 1, 2 cadenas y vamos a repetir la misma vuelta, punto sobre punto, manteniendo los 12. 1, 2, 3 y así hasta que lleguemos a la última cadena, esta que está escondida. La deben de tejer también para mantener la misma cantidad de puntos. Terminando lo que sería la segunda vuelta de punto sobre punto, ahora vamos a hacer una reduciendo. Hacemos las 2 cadenas de altura lazadas, giramos y vamos a reducir, pero solamente en la parte de afuera de la cadena. Tomamos esta parte, luego la segunda parte, pasamos la hebra por dentro y ya tenemos la primera disminución. Ahora hacemos punto por punto los que nos quedan hasta que lleguemos al final y volvemos a reducir. Ahora nos quedan solamente 2, será este punto más la cadena final. Hacemos la lazada, tomamos la parte de afuera del último, pasamos por dentro y cerramos y ya tenemos la reducción. Ahora volvemos a levantar y repetimos esta vuelta sin hacer reducciones, punto sobre punto. La siguiente será reduciendo. Así vamos a estar alternando una vuelta reduciendo y una vuelta sin hacer ninguna disminución. Una vez completamos la última fila, nos van a quedar 4 puntos. Vamos a cortar la lana y hacer un nudo. Hicimos las 2 primeras sin disminuciones, luego una con disminución, una sin disminución y así cuando lleguemos a las últimas 2 vueltas las hacemos reduciendo todo el tiempo para que se reduzca de una sola vez y ya nos quede pequeño. Ahora cortamos la lana, hacemos el nudo y vamos hacia el otro lado. Ya yo tengo listo. Solamente lo colocan en su cabeza para que vean dónde les va a quedar el espacio de la otra oreja y ahí vuelven a repetir lo mismo que hicieron en un lado en el otro. Ahora que ya tenemos lo que sería esta parte lista, vamos a conectar lo que sería la lana de color gris una vez más. Hacemos un nudo. Podemos comenzar en cualquier lado. Esto solamente es para hacer una especie de borde. Hacemos el punto y lo apretamos. Vamos a estar haciendo puntos deslizados. Venimos aquí al borde, nos deslizamos, vamos al siguiente punto. Deben ir tomando cada punto que tengan por aquí por el borde, ir deslizando la cadena. No la vamos a hacer apretada para que no se recoja, solamente en esta forma. Vamos a irnos deslizando todo el borde. Cuando lleguemos a estos puntos tejemos así, deslizándonos punto por punto. Luego continuamos con la otra oreja hasta llegar al final. Una vez terminamos todo el borde, así será como se verá. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que serían las orejas. Ya yo tengo una lista. Vamos a doblar el gorro exactamente a la mitad
con esto hacia los lados y vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a dejar lo que serían 2 vueltas después del centro, 1 y 2, y este es el centro. Para acá lo mismo, 1 y 2. Vamos a tomar el punto que está ahí, pegado al borde. Debemos asegurarnos que sea el mismo del otro lado. Sería este. Y ahí vamos a conectar la hebra. Lo primero que vamos a hacer es un nudo en la lana y lo vamos a colocar en ese punto. Lo ajustamos y vamos a hacer 3 medios puntos altos en el mismo lugar. Subimos con 2 cadenas, van a contar como el primero, y luego ahí mismo vamos a hacer otros 2. 1 y 2 en el mismo lugar. Y ya tendríamos lo que serían 3 medios puntos altos. Nos pasamos al próximo punto, hacemos lazada, aquí tenemos el próximo y repetimos lo mismo. 3 medios puntos altos en el mismo lugar. Así vamos a estar haciendo con 4 de los siguientes puntos para completar un total de 12. Completamos los 12 medios puntos altos. Ahora hacemos 2 cadenas de altura, lazada, giramos y vamos a repetir punto sobre punto. Para completar los mismos que tenemos en la base, solamente será un punto en cada una de las cadenas que tenemos en la parte de abajo, así hasta llegar a la última. Para la tercera vuelta vamos a reducir. Terminamos la segunda vuelta, hicimos las 2 cadenas de altura, giramos y ahora vamos a comenzar a reducir. Para reducir vamos a hacer lazada, tomamos la parte de afuera de la cadena y la otra parte, sacamos la hebra por las 2 y cerramos y ya tenemos la primera disminución. Ahora continuamos punto por punto, los que siguen, y cuando lleguemos al final volvemos a reducir los últimos 2. Estos del centro los vamos a tejer de la misma forma, punto sobre punto. Aquí ya tenemos los 2 finales, tomamos lo mismo, la parte de afuera de la cadena, la parte de afuera de la última y los reducimos en 2. Ya se va reduciendo. Ahora otra vuelta de punto sobre punto sin hacer disminuciones. Así vamos a hacer hasta que lleguemos a lo último. Cuando lleguemos al final volvemos a hacer otra vuelta más reduciendo de la misma forma. Terminamos esta vuelta disminuyendo. Aquí tenemos 2 vueltas de punto sobre punto, una con reducción, una de punto sobre punto, una con reducción y la última que la vamos a hacer diferente. Si ustedes la quieren hacer más larga, pues continúan repitiendo los mismos pasos de las vueltas. Ahora vamos a tomar desde aquí y vamos a hacer lazada y mantenemos la hebra. Lazada, tomamos la siguiente, mantenemos la hebra. Lazada, tomamos el próximo punto y mantenemos. Así hasta el último. Ya que los tengamos todos, ahora los pasamos, los cerramos, hacemos el nudo y cortamos la lana. Y ya tenemos lo que sería la punta de la oreja. Ahora que ya tenemos todo lo que sería el gorro listo, vamos a comenzar a hacer lo que sería el hocico. Yo lo voy a estar haciendo en color blanco. Vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra y hacemos el nudo. Vamos a levantar una cadena y vamos a tejer dentro del aro lo que serían 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar los 10. Completamos los 10 puntos. Ahora vamos a unir con un punto deslizado en la cadena. Giramos y cerramos el centro por completo, tirando de la hebra. Para la siguiente vuelta vamos a hacer aumentos en todos. Hacemos una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto y otro punto. La cadena no cuenta, solamente van a contar los puntos. Ya tenemos los 2. Nos pasamos a la próxima y hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Próxima cadena, 1 y 2 en el mismo lugar.
Esto será todo lo que vamos a estar repitiendo, un aumento en cada uno de los puntos de la base. Terminando la vuelta, unimos con punto deslizado en la cadena del inicio, ajustamos, hacemos la cadena, esta no cuenta, y hacemos el primer punto. Ya de aquí en adelante vamos a estar haciendo punto sobre punto. Pasamos al próximo y hacemos un punto. Próxima cadena, hacemos un punto. Así vamos a estar haciendo sin hacer aumentos, ni disminuciones, ni nada. Solamente punto sobre punto. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y seguimos repitiendo otras 3 vueltas más de punto sobre punto. En total serán 4. Cuando completemos la cuarta vuelta, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Exactamente repitiendo los mismos puntos de la base, punto sobre punto. Cortamos la hebra, nos va a quedar algo así. Esto lo vamos a usar como el hocico para nuestro perro. Ahora vamos a hacer los ojos. Para hacer los ojos, vamos a hacer un nudo. Y vamos a hacer una cadena de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Vamos a saltarnos este donde estábamos y nos pasamos al próximo y vamos a hacer un medio punto alto. Hacemos lazada, lazada, pasamos a la próxima cadena, hacemos otro medio punto alto. Lazada, pasamos a la otra cadena y hacemos un medio punto alto. Así hasta terminar lo que sería toda la cadena. Terminamos toda la vuelta. Ahora vamos, subimos con 2 cadenas, lazada, y vamos a repetir punto sobre punto para mantener la misma cantidad. Vamos al próximo, hacemos el punto. Esto es como si estuviéramos haciendo la oreja, pero más pequeño. Terminamos todos los puntos. Debemos tejer hasta la última cadena que está aquí escondida. Ya terminamos esa vuelta manteniendo los mismos puntos. Ahora vamos a hacer una reduciendo. Levantamos las 2 cadenas, tomamos la parte de afuera, la otra parte de afuera, pasamos por las 2 y reducimos. Ahora continuamos punto por punto. Y cuando nos queden 2 para llegar al final, los reducimos de la misma forma. La próxima vuelta la hacemos de punto sobre punto y la otra reduciendo. Una vez tenemos listo así, hicimos 2 vueltas de punto, una disminución, una de punto, vamos a hacer otra de punto sobre punto porque queremos que esto no se siga reduciendo, sino que siga del mismo grueso. Hacemos así la vuelta. Vamos a estar terminando lo que sería esta vuelta y la próxima volvemos a disminuir porque ya tenemos aproximadamente el tamaño que vamos necesitando. Mientras ustedes no tengan el tamaño, tienen que seguir haciendo lo que serían vueltas de punto sobre punto sin reducir. Terminamos y vamos por la última, también reduciendo porque ya queremos que nos quede estrecho en la parte de arriba. No tanto como la oreja, pero un poco más estrecho. Tomamos los últimos puntos y los reducimos. Ya nos quedó un poco más redondo. Terminamos el de la esquina solo. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en este lado. Vamos a hacer como un borde para que nos quede más bonito. Solamente giramos y vamos deslizando. En cada punto vamos deslizando. Próximo punto vamos deslizando la cadena sin apretar para que no se recoja. Así vamos a ir creando toda la vuelta, lo mismo en la parte de abajo, hasta que lleguemos arriba y cortamos la lana. Una vez ya tenemos listos lo que serían los 2 ojos o bases de los ojos, ahora vamos a hacer lo que sería la parte de decoración que va aquí en el hocico. Yo voy a estar usando una aguja y una hebra de hilo de algodón de 10 milímetros. Si ustedes tienen hilo grueso de color negro, lo pueden usar, es mucho más fácil, pero como yo no tengo grueso, voy a estar usando este que es más delgado y una aguja. Vamos a conectar en la parte de arriba para hacer lo que sería el hocico. Vamos a hacer en forma de un triángulo. Tomamos la aguja, la pasamos,
la llevamos hacia el centro. Luego hacia arriba y hacia el centro. Y de ahí comenzamos a rellenar lo que sería el triángulo. Vamos a estar dando unas cuantas vueltas hasta que se rellene por completo. Ya rellenamos por completo lo que sería el triángulo. Ahora venimos al centro y vamos a hacer una rayita hacia abajo, aproximadamente hasta la segunda línea, en esta forma, y vamos a dar unas cuantas pasadas para que nos quede un poquito gruesa. Ya que la terminemos, cortamos la hebra en la parte de adentro y estaría listo. Solamente vamos a colocar un poco de lana para rellenarlo. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos a comenzar a coser. Yo voy a coser primero los ojos, pero deben calcular dónde lo van a querer. Primero van a colocarlo donde ustedes crean que se ve más bonito y en la forma que se vea más bonito. Ya que tengan el punto donde lo van a coser, vamos a comenzar primero con los ojos. Los vamos a coser más o menos pegados y luego la nariz en esta forma. Vamos a marcar con un alfiler y vamos a comenzar a coser. Yo lo voy a estar cosiendo con una aguja lanera y una hebra de la misma lana. También lo pueden pegar con silicona caliente o coserlo con hilo y aguja, como a ustedes les sea más fácil. Pero a mí se me hace más fácil hacerlo así con la lana, puesto que como es el mismo color ni se va a notar. Ya que estamos seguros, calculamos bien los espacios. Vamos a comenzar a coser. Solamente hay que ir dando unas cuantas puntadas. Lo mismo en este lado. Y por último vamos a coser el hocico. Terminamos de coser los ojos. Ahora vamos a coser el hocico. Al final, con el triángulo hacia arriba, vamos a ver dónde está centrado y vamos a irlo cosiendo. Pueden comenzar en cualquier lado. Solamente toman la hebra y van pasando por toda la hebra y lo van pasando hacia abajo. Cuando quede un pequeño espacio, vamos a colocar lo que sería la lana para que no nos estorbe lo que estamos cosiendo, y terminamos de coser por completo. Una vez terminamos de coser el hocico, ahora vamos a hacer lo que serían las trenzas en los lados. Vamos a cortar 9 hebras de lana. Yo corté 4 en color gris y 5 en color blanco. Pero ustedes la pueden poner en el orden que ustedes gusten, o hacerlo solo blanco o solo gris. Vamos a tomar la aguja y justo aquí en la parte de abajo, en el punto del centro, vamos a pasar todas las hebras hacia el otro lado. Una vez ya las pasamos, las vamos a llevar hasta abajo y las vamos a doblar por la mitad. La estiramos para que nos quede pareja. Y ahora vamos a separar las hebras de 6 en 6. Yo voy a separar 6 de color blanco, 3 y 6. Luego unas 6 en color gris, 3 y 6. Y las del centro nos van a quedar 4 de color blanco y 2 de color gris, misteadas. Ahora vamos a comenzar a tejer o hacer lo que sería la trenza. Es como si estuvieran haciendo una trenza en el cabello. Tomamos un lado, lo colocamos por debajo hacia el centro. Luego tomamos el siguiente costado, lo pasamos hacia el centro. Lo mismo hacemos con el otro y esto será todo lo que vamos a estar haciendo. Vamos pasando siempre el lado de afuera hacia el centro, el otro lado de afuera hacia el centro, así hasta terminar todas las hebras. Cuando nos queden aproximadamente 3 o 4 centímetros para llegar a la parte de abajo, vamos a hacer un nudo para sujetar. Terminamos la trenza, tomamos un trocito de lana, hicimos un nudo y cortamos. Esta parte de abajo la vamos a colocar en esta forma con nuestros dedos y cortamos lo que nos haya quedado mal con la tijera. Ya lo último que vamos a hacer es pegar los ojos. Yo voy a estar usando estos ojos de plásticos que los venden ya listos. Si ustedes no tienen, pueden hacer lo mismo que hicimos en este lado, hacer un círculo en color negro y colocarlo
en este lado. Los ojos los voy a estar pegando con silicona caliente y ya estaría completamente terminado. Una vez terminado, así será como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.